Acomódate. Busca tu posición más cómoda. Deja que el peso del día se disuelva lentamente. En las tierras del oeste de Poniente, donde las colinas brillan con vetas de oro y el viento marino trae ecos antiguos de poder y orgullo, se alza la fortaleza de Casterly Rock. Una roca inmensa, antigua como la memoria de los reyes olvidados. Allí nació un niño destinado a convertirse en leyenda. Y también en contradicción. Su nombre sería recordado en canciones, en insultos y en susurros. Jaime Lannister. El hijo primogénito de la casa más rica de los 7 reinos. Pero antes de ser el hombre al que llamarían Matarreyes. Antes de la armadura dorada y de la reputación que pesaría sobre su alma. Fue simplemente un niño. Un niño que corría por los largos pasillos de piedra. Con el eco de sus pasos mezclándose con el sonido del mar chocando contra la roca. Jaime nació como el primer hijo de Tywin Lannister y Joanna Lannister. Desde el primer momento, su llegada fue celebrada como una victoria política. Tywin, señor de casa Lannister, no era un hombre de emociones visibles. Pero incluso él, severo como una estatua tallada en granito, permitió que una sonrisa breve cruzara su rostro cuando sostuvo a su hijo por primera vez. Porque en Jaime veía el futuro. Un heredero. Un guerrero. Un gobernante. Y tal vez, un hombre capaz de restaurar el honor absoluto de su linaje. Pero Jaime no llegó solo al mundo. Nació acompañado por su reflejo. Su otra mitad. Su hermana gemela. Cersei Lannister. Desde el inicio, los dos fueron inseparables. 2 cabellos dorados que brillaban bajo el sol de Occidente. 2 niños que compartían risas, secretos y silencios. Se decía que cuando uno lloraba, el otro también. Cuando uno reía, el otro sonreía sin saber por qué. Como si sus almas estuvieran conectadas por un hilo invisible. La infancia de Jaime transcurrió entre lujo y disciplina. Los salones de Casterly Rock estaban llenos de maestros, caballeros y sirvientes. Pero también de expectativas. Ser hijo de Tywin Lannister significaba crecer bajo una sombra imponente. Desde muy pequeño, Jaime aprendió que su apellido no era solo un nombre. Era un estandarte. Una responsabilidad. Una historia que debía continuar. Su padre no era un hombre que alabara con facilidad. En lugar de palabras cálidas, ofrecía lecciones. Lecciones sobre poder. Sobre estrategia. Sobre cómo los débiles se convierten en piezas dentro del juego de los fuertes. Pero si Tywin representaba la disciplina, Joanna representaba la luz. Su madre era conocida por su inteligencia y su amabilidad. Cuando Jaime se caía entrenando con una espada de madera, era ella quien limpiaba la sangre de sus rodillas. Cuando Tywin exigía perfección, ella recordaba que aún era un niño. Muchos años después, Jaime recordaría su voz como un eco lejano. Porque el destino, siempre impaciente, se llevaría esa luz demasiado pronto. Entre todos los lazos de la infancia de Jaime, ninguno fue tan profundo como el que compartía con Cersei. Los dos crecieron creyendo que el mundo era suyo. Se escondían en pasajes secretos del castillo. Observaban a los nobles desde las galerías superiores. Imaginaban futuros donde ambos gobernarían juntos. Cersei, incluso desde niña, tenía una ambición feroz. Jaime la admiraba. Ella lo desafiaba. Lo empujaba a ser valiente. Lo convencía de que eran especiales. Que los dioses los habían hecho diferentes del resto. Y poco a poco, sin que nadie lo notara, ese amor fraternal comenzó a transformarse en algo más complejo. Algo prohibido. Algo que cambiaría la historia de los 7 reinos. Desde pequeño, Jaime mostró un talento natural para la espada. Los maestros de armas pronto descubrieron que el joven Lannister aprendía con una rapidez sorprendente. Sus movimientos eran fluidos. Instintivos. Como si la espada hubiera sido parte de él desde siempre. A los 10 años ya podía derrotar a escuderos mayores. A los 12, comenzó a entrenar con caballeros experimentados. Su cabello dorado brillaba bajo el sol mientras practicaba en el patio. Y los soldados observaban con respeto creciente.
Había algo especial en él. No solo habilidad. También confianza. Una confianza que bordeaba la arrogancia. Pero que, en aquellos días, parecía simplemente la seguridad de un joven destinado a la grandeza. Sin embargo, incluso en la juventud más luminosa, las sombras comienzan a formarse. La muerte de su madre marcaría profundamente a Jaime. Cuando Joanna Lannister murió dando a luz a su hermano menor Tyrion Lannister, el castillo entero cayó en silencio. Tywin nunca volvió a ser el mismo. Y Jaime tampoco. El dolor de su padre se transformó en frialdad. El pequeño Tyrion creció bajo una nube de desprecio. Y Jaime, atrapado entre ambos, comenzó a comprender algo inquietante sobre el mundo. Que el honor y el amor no siempre caminan juntos. Que incluso las casas más poderosas esconden heridas profundas. Con el paso de los años, la reputación de Jaime como espadachín creció. Caballeros visitantes hablaban de él en torneos. Los bardos comenzaban a cantar sobre el león dorado. Su habilidad lo llevó a servir como escudero del legendario caballero Sir Arthur Dayne, conocido como la espada del amanecer. Para Jaime, aquello fue como entrenar con una figura salida de los cuentos. Arthur Dayne representaba el ideal de caballería. Honor. Valentía. Lealtad. Todo lo que un joven soñador creía que significaba ser caballero. Y durante un tiempo, Jaime creyó que ese sería su camino. Convertirse en un héroe de leyenda. Un protector del reino. Un símbolo de justicia. Pero el destino de Poniente rara vez permite que los sueños permanezcan intactos. A los 15 años, Jaime fue nombrado caballero. Un honor que muchos hombres tardaban décadas en alcanzar. Las espadas se levantaron. Las palabras ceremoniales resonaron. Y el joven Lannister se arrodilló bajo el cielo abierto. En ese momento, su vida parecía perfecta. Un futuro glorioso. Una familia poderosa. Una hermana que lo amaba más que nadie. Pero las canciones no cuentan lo que ocurre después. No hablan de las decisiones imposibles. Ni de los momentos en los que el honor se enfrenta a la supervivencia. Ni del instante en que un joven caballero tendrá que decidir si obedecer a un rey. O salvar una ciudad entera. En las colinas doradas del oeste de Poniente, donde el sol del atardecer parece encender las montañas con tonos de fuego y cobre, continuaba creciendo el joven heredero de la poderosa casa Lannister. El mundo todavía no lo conocía como Matarreyes. Todavía no era el hombre cuya reputación dividiría a los reinos. En esos días, Jaime era simplemente un muchacho que corría por los patios de Casterly Rock, soñando con espadas legendarias y caballeros de canciones antiguas. Pero incluso en la infancia de los nobles, el destino ya comienza a tejer sus hilos invisibles. Los salones de Casterly Rock estaban llenos de ecos. Ecos de pasos sobre piedra antigua. Ecos de voces que discutían alianzas, tierras y poder. Pero para Jaime, aquellos pasillos eran un mundo de aventuras. A veces corría junto a su hermana gemela, Cersei Lannister, explorando escaleras secretas y balcones desde los que se podía ver el mar romper contra la roca. Cersei siempre caminaba con la seguridad de quien cree que el mundo le pertenece. Jaime la seguía con una sonrisa tranquila. Para él, Cersei no era solo su hermana. Era su reflejo. Su cómplice. Su universo entero. Muchos en el castillo comentaban que los gemelos parecían dos mitades de una misma alma. Si uno reía, el otro también. Si uno se enfadaba, el otro lo defendía. Era un vínculo tan fuerte que incluso los adultos lo observaban con cierta inquietud. Mientras Jaime crecía, el peso de su apellido también crecía con él. Su padre, Tywin Lannister, no era un hombre que creyera en la indulgencia. Para Tywin, la vida era una serie de responsabilidades. Y Jaime, como heredero de la casa más rica de Poniente, tenía muchas. Desde muy joven, el niño comenzó a recibir lecciones. Lecciones de historia, de política, de estrategia militar. Maestres y tutores intentaban moldear su mente para el día en que gobernaría el oeste.
Pero aunque Jaime escuchaba con atención, su verdadera pasión no estaba en los libros. Estaba en el patio de entrenamiento. En el sonido de las espadas chocando. En el ritmo del combate. La primera vez que Jaime sostuvo una espada de práctica, algo cambió. El peso del arma en sus manos se sentía natural. Como si su cuerpo supiera exactamente qué hacer con ella. Los maestros de armas pronto lo notaron. El joven Lannister aprendía rápido. Demasiado rápido. Sus movimientos eran fluidos. Instintivos. Como si la lucha estuviera grabada en su sangre. Mientras otros niños necesitaban años para dominar ciertos movimientos, Jaime los comprendía en semanas. A los 10 años ya podía derrotar a escuderos mayores. A los 12, entrenaba con hombres adultos. Los soldados del castillo empezaron a murmurar. Tal vez el heredero Lannister estaba destinado a algo más que gobernar. Tal vez estaba destinado a convertirse en uno de los grandes caballeros de Poniente. Pero incluso en los días más luminosos de la infancia, la tragedia puede aparecer sin aviso. La muerte de su madre, Joanna Lannister, cayó sobre la familia como una tormenta silenciosa. Joanna había sido la única persona capaz de suavizar el carácter de Tywin. Su risa llenaba los salones del castillo. Su presencia equilibraba el peso del poder. Pero al morir dando a luz a Tyrion Lannister, algo cambió para siempre en la familia. Tywin se volvió más frío, más distante. El castillo se volvió más silencioso. Y aunque Jaime era aún joven, sintió el cambio en el aire. El mundo, que antes parecía brillante y seguro, comenzó a sentirse más duro. Más complicado. Durante esos años, Jaime comenzó a desarrollar un instinto que lo acompañaría toda su vida. El deseo de proteger. Especialmente a Cersei. Cuando otros niños se burlaban de ella, Jaime estaba allí. Cuando alguien la desafiaba, él respondía. No lo hacía por obligación. Lo hacía porque en su mente existía una verdad simple. Cersei era su mitad. Y nadie tenía derecho a dañarla. Ese impulso protector crecería con los años. Hasta convertirse en una fuerza capaz de cambiar el destino de reinos enteros. Por las noches, cuando el castillo quedaba en silencio, los sirvientes y guardias contaban historias. Historias de caballeros legendarios. De batallas épicas. De espadas mágicas y juramentos sagrados. Jaime escuchaba con atención. Especialmente las historias sobre la Guardia Real. Los 7 caballeros que protegían al rey. Hombres vestidos de blanco. Guerreros que representaban el ideal supremo de honor. Para el joven Jaime, esas historias eran fascinantes. En su mente, esos caballeros eran perfectos. Valientes. Incorruptibles. Defensores de los débiles. Y en esos momentos tranquilos de la noche, el niño comenzaba a imaginar algo. Tal vez algún día. Él también podría convertirse en uno de ellos. Mientras el sol se ponía sobre el mar del oeste y las sombras de Casterly Rock se alargaban sobre las montañas, Jaime se quedaba en el patio de entrenamiento. Espada en mano. Respiración tranquila. Golpe tras golpe. Movimiento tras movimiento. No entrenaba solo para impresionar a su padre, ni para demostrar su talento. Entrenaba porque dentro de él había un sueño. El sueño de convertirse en el caballero perfecto. El héroe de las historias. El protector del reino. Aún no sabía que el destino tenía planes muy diferentes. Porque el camino que lo esperaba no lo llevaría a convertirse en un símbolo de honor, sino en algo mucho más complejo. Un hombre que salvaría una ciudad. Y sería odiado por ello. Con el paso de los años, el niño que corría por los pasillos de Casterly Rock comenzó a convertirse en algo diferente. La infancia se alejaba lentamente. Los juegos se transformaban en entrenamientos. Las risas en responsabilidades. Y los sueños comenzaban a enfrentarse con la realidad. El joven heredero de la casa Lannister estaba entrando en la edad donde los niños nobles dejan de imaginar aventuras y empiezan a vivirlas. En Poniente, ningún caballero nace completo.
Antes de portar una espada verdadera, un muchacho debe aprender a servir, a observar, a escuchar, a entender el arte de la guerra. Por eso, cuando Jaime llegó a la edad adecuada, fue enviado a servir como escudero. Pero no serviría a cualquier caballero. El destino lo colocó bajo la tutela de uno de los guerreros más respetados de los 7 reinos. El legendario Sir Arthur Dayne. Conocido como la Espada del Amanecer, Dayne era un caballero cuya reputación había cruzado todo Poniente. Se decía que su habilidad con la espada era incomparable, que su honor era tan brillante como la espada ancestral de su casa. Para el joven Jaime, servir a un hombre así era como caminar dentro de una historia. Ser escudero no significaba simplemente aprender a luchar. Significaba aprender a vivir como caballero. Jaime debía cuidar la armadura de su señor, preparar su caballo, limpiar su espada, escuchar sus historias, observar cómo trataba a aliados y enemigos. Arthur Dayne no era un hombre que hablara demasiado, pero cuando lo hacía, sus palabras tenían peso. A menudo hablaba del verdadero significado del honor, no como una palabra elegante, sino como una responsabilidad silenciosa. Para Dayne, un caballero no existía para la gloria. Existía para proteger, para servir, para hacer lo correcto incluso cuando nadie lo veía. Jaime escuchaba con atención, porque en aquel momento de su vida, todavía creía completamente en esos ideales. Durante esos años, Jaime observó a Dayne luchar en torneos y batallas menores. Y cada vez que lo veía empuñar la espada, sentía la misma sensación. Asombro. La espada de Dayne parecía moverse como luz. Fluida. Precisa. Hermosa. Para el joven Lannister, ese era el ideal al que aspiraba. No solo ser un gran guerrero, sino ser un hombre digno de respeto. Un caballero cuyas acciones hablaran por sí mismas. Aquella admiración marcaría profundamente su juventud. Porque durante un tiempo, Jaime creyó que el mundo estaba lleno de hombres como Arthur Dayne. Mientras servía como escudero, el talento de Jaime continuó desarrollándose. Su velocidad aumentó. Su precisión mejoró. Y su confianza creció con cada combate de entrenamiento. Muchos caballeros comenzaron a notar algo especial en él. No solo habilidad, sino instinto. Una capacidad natural para leer los movimientos de un oponente, para anticipar ataques, para reaccionar con rapidez. Incluso algunos veteranos comenzaron a decir que el joven Lannister tenía el potencial de convertirse en uno de los mejores espadachines de su generación. Y para Jaime, esas palabras eran como combustible para su ambición. En los torneos, donde los caballeros competían por honor y reconocimiento, Jaime empezó a destacar. Aunque todavía era joven, su presencia ya llamaba la atención. Cabello dorado, armadura brillante, espada rápida. La gente comenzaba a hablar del joven león del oeste. Algunos lo veían como el futuro señor de Casterly Rock. Otros como un caballero destinado a la gloria. Pero nadie imaginaba todavía el papel que jugaría en la historia del reino. Porque el destino de Jaime no estaba ligado únicamente a torneos y celebraciones. Estaba ligado al poder, a la guerra y a decisiones que cambiarían su reputación para siempre. Mientras Jaime crecía como guerrero, su relación con su hermana, Cersei Lannister, también evolucionaba. El vínculo entre ellos se volvía más intenso, más complejo, más peligroso. Ambos compartían secretos, conversaciones largas sobre el futuro, sobre el poder, sobre el lugar que ocuparían en el mundo. Cersei soñaba con grandeza, con coronas, con tronos. Jaime, en cambio, soñaba con gloria en el campo de batalla. Pero ambos compartían una convicción profunda, que su destino estaba entrelazado, y que ningún poder del mundo podría separarlos. Fue durante esos años de juventud cuando ocurrió algo inesperado. El rey de los 7 reinos, Aerys II Targaryen, comenzó a mostrar interés en el joven caballero Lannister.
La reputación de Jaime había llegado a oídos de la corte. Su talento, su juventud, su linaje. Todo parecía perfecto para un puesto muy especial. Un puesto que pocos hombres podían alcanzar. Un lugar en la legendaria Guardia Real. Para muchos, esa era la mayor gloria posible. Pero para la familia Lannister, aquella decisión traería consecuencias profundas. Porque aceptar significaba algo más que honor. Significaba renunciar a su herencia. Renunciar a gobernar Casterly Rock. Renunciar al futuro que su padre había planeado para él. Y así, mientras el sol del oeste descendía lentamente sobre las aguas del mar, Jaime Lannister se encontraba en el borde de una decisión. Todavía era joven. Todavía creía en la caballería. Todavía soñaba con convertirse en un héroe de las canciones. Pero muy pronto, el mundo le mostraría una verdad más oscura. Porque servir a un rey loco cambiaría todo. Y el joven caballero que soñaba con honor terminaría siendo recordado por una sola palabra: Matarreyes. En la juventud de un caballero existe un instante silencioso en el que el destino comienza a inclinarse. A veces ese momento llega como un trueno. Otras veces, como un susurro. Para Jaime Lannister, ese susurro llegó en forma de un honor que parecía imposible. Un honor que cambiaría su vida para siempre. Sería llamado a servir en la más sagrada de las órdenes de Poniente. La Guardia de los Reyes. La Hermandad de los 7 Juramentos. La Blanca Orden que protege al trono. La Guardia Real. Pero en ese tiempo, Jaime aún no sabía que aceptar ese honor significaría perder algo que jamás podría recuperar. Su libertad. Su futuro. Y tal vez, su nombre. En aquellos días, el trono de hierro era ocupado por un hombre cuya mente se consumía lentamente en el fuego de la paranoia. El rey Aerys II Targaryen. Al principio de su reinado, había sido amado. Elegante. Encantador. Ambicioso. Pero con los años, algo comenzó a quebrarse en su espíritu. La desconfianza se convirtió en obsesión. Los enemigos imaginarios crecían en cada rincón del reino. Las conspiraciones parecían acechar en cada sombra. Y así, el rey empezó a rodearse de hombres que juraran protegerlo con su vida. Hombres vestidos de blanco. Hombres sin familia. Sin tierras. Sin herederos. Caballeros que existían únicamente para servir. Cuando llegó el día en que Jaime fue elegido para ocupar uno de esos lugares, el mundo pareció detenerse. Era un honor inmenso. Pero también una cadena invisible. Porque quien servía en la Guardia Real renunciaba a todo. Incluso a su derecho de heredar Casterly Rock. Cuando la noticia llegó a oídos de Jaime, su corazón se llenó de emoción. Tenía apenas 15 años. Ser uno de los 7 caballeros más prestigiosos del reino parecía un sueño. Un destino digno de las canciones. Sería recordado. Sería admirado. Sería legendario. Pero mientras el joven celebraba, en otro lugar del castillo un hombre permanecía en silencio. Su padre. Tywin Lannister. Para Tywin, la noticia no era un honor. Era un golpe. Porque Jaime era su heredero. El futuro señor de la casa. El león que gobernaría el oeste. Y ahora, el rey lo estaba arrebatando. La Guardia Real exigía celibato. Renuncia. Lealtad absoluta al trono. Tywin comprendió inmediatamente lo que significaba. El rey estaba debilitando a la casa Lannister. Y lo hacía con una sonrisa. A pesar de la oposición de su padre, Jaime aceptó el juramento. Tal vez porque era joven. Tal vez porque creía en el honor. O tal vez porque deseaba impresionar a alguien más. A su hermana. Cersei Lannister. Cersei lo convenció. Le susurró que sería perfecto. Que si él estaba cerca del rey, ella también podría acercarse al poder. Porque el destino de Cersei siempre fue el trono. Y Jaime siempre fue su espada. Así, el joven caballero vistió por primera vez la armadura blanca.
Su capa cayó sobre sus hombros como nieve recién caída. Los caballeros de la Guardia Real lo miraron con curiosidad. Algunos con respeto. Otros con escepticismo. Porque era joven. Demasiado joven. Pero nadie podía negar su habilidad con la espada. Servir al rey Aerys significaba observar de cerca la lenta caída de un hombre hacia la locura. El rey hablaba con susurros. Sospechaba de sus propios consejeros. Veía traidores incluso entre sus aliados. Pero había algo que lo obsesionaba más que cualquier conspiración. El fuego. El fuego valirio. El fuego salvaje. Los alquimistas del reino llenaban los sótanos de desembarco del rey con barriles de sustancia verde. Una llama capaz de devorar ciudades enteras. Jaime, desde su posición junto al trono, comenzó a comprender algo inquietante. El hombre al que había jurado proteger. Era también el hombre más peligroso del reino. Con el paso de los años, Jaime vio cosas que ningún caballero joven debería ver. El rey humillaba a sus súbditos. Quemaba a quienes sospechaba de traición. Gritaba órdenes mientras el fuego consumía a los condenados. Los gritos resonaban en la sala del trono. Y Jaime, vestido de blanco, permanecía inmóvil. Porque ese era su juramento. Proteger al rey. Incluso de sí mismo. ¿Pero qué ocurre cuando el rey es el monstruo? Esa pregunta comenzó a crecer en su mente como una semilla oscura. Finalmente, el reino se levantó. La guerra llegó como una tormenta inevitable. La historia la recordaría como rebelión de Robb. Los grandes señores se alzaron contra la locura del rey. Entre ellos, Robert Baratheon, Eddard Stark, Jon Arryn. Mientras el reino ardía en guerra, Jaime permanecía en la capital, protegiendo al rey, observando cómo la paranoia de Aerys crecía cada día. Hasta que finalmente, llegó la orden que cambiaría todo. Cuando las fuerzas rebeldes avanzaban hacia la capital, Aerys dio una orden a los alquimistas. Si la ciudad caía, desembarco del rey debía arder. Miles de barriles de fuego salvaje estaban escondidos bajo las calles, bajo las casas, bajo los templos, bajo el propio trono de hierro. El plan del rey era simple. Si él no podía gobernar la ciudad, nadie lo haría. Y entonces, Jaime comprendió el verdadero significado de su juramento. Había prometido proteger al rey, pero también había prometido proteger al reino. Y ahora, esas dos promesas estaban en guerra. Cuando las puertas de la ciudad fueron abiertas por el ejército de Tywin Lannister, el caos llenó las calles. Saqueos. Gritos. Fuego. En el trono, Aerys gritaba órdenes. Que arda la ciudad. El rey ordenó a su piromante encender el fuego salvaje. Y en ese instante, Jaime tomó una decisión. Desenvainó su espada. Primero mató al alquimista. Luego caminó lentamente hacia el trono. El rey seguía gritando. Quémalos a todos. Y entonces, la espada del caballero blanco atravesó la espalda del rey. Así murió Aerys II Targaryen. Y así nació el nombre que perseguiría a Jaime por el resto de su vida. Matarreyes. Cuando Eddard Stark entró en la sala del trono, encontró una escena que marcaría la historia. El rey muerto. El caballero blanco sentado en el trono de hierro. La espada aún manchada de sangre. Desde ese momento, el mundo decidió quién era Jaime Lannister. Un traidor. Un hombre sin honor. Un caballero que rompió su juramento. Nadie preguntó por qué. Nadie quiso escuchar la verdad. Que había salvado una ciudad. Que había evitado una catástrofe. Que había elegido el mal menor. Porque las historias del mundo prefieren villanos simples. Y Jaime se convirtió en uno. Después de aquel día en el que la sangre del rey cayó sobre el mármol frío del salón del trono, algo dentro de Jaime cambió para siempre. No fue un cambio repentino. No hubo relámpagos. Ni juramentos nuevos. Solo un silencio. Un silencio que se instaló lentamente en su interior.
Porque el mundo no vio a un salvador. Vio a un traidor. Y cuando un hombre descubre que la verdad no importa, aprende a esconderla. Desde entonces, cada vez que alguien pronunciaba su nombre, no hablaban realmente de él. Hablaban de una historia. Una historia incompleta. Una historia que se repetía en tabernas, castillos y campamentos de guerra. El caballero que mató a su propio rey. El apodo lo siguió como una sombra. Matarreyes. Muchos lo pronunciaban con desprecio. Otros con miedo. Pero pocos sabían lo que realmente había ocurrido aquel día en Desembarco del Rey. Y con el paso del tiempo, Jaime dejó de intentar explicarlo. Porque cuando el mundo decide quién eres, defenderse parece inútil. Los jóvenes caballeros sueñan con honor, con gloria, con canciones cantadas por bardos. Pero Jaime había aprendido algo que muchos tardaban toda una vida en descubrir. El honor es frágil. Las palabras de los juramentos pueden convertirse en cadenas. Y los héroes a veces son odiados. Así comenzó a crecer dentro de él una nueva filosofía. Una forma de ver el mundo que mezclaba ironía, cansancio y una extraña lucidez. Jaime empezó a reírse de las reglas que antes respetaba. De los caballeros que hablaban de honor mientras mentían. De los nobles que predicaban justicia mientras conspiraban. Porque había visto el corazón del poder. Y sabía que estaba lleno de sombras. Tras la guerra, el trono de hierro pasó a manos de Robert Baratheon. El nuevo rey era fuerte, ruidoso y victorioso. Un guerrero que había ganado la corona con su martillo de guerra. Pero gobernar un reino era muy diferente a ganarlo. Robert prefería el vino, las cacerías y los banquetes. La política le aburría. Las intrigas le resultaban tediosas. Así que el poder real comenzó a moverse entre consejeros, familias nobles y alianzas silenciosas. Y en medio de todo eso, estaban los Lannister. Para entender la ideología de Jaime, hay que entender su vínculo con una persona. Su hermana. Su espejo. Cersei Lannister. Desde la infancia habían sido inseparables. Pero ahora su relación se movía en un territorio peligroso. Prohibido. Un secreto tan grande que podía destruir reinos. Jaime amaba a Cersei con una intensidad absoluta. Para él, el mundo entero podía dividirse en dos partes. Cersei. Y todo lo demás. Si el honor se interponía entre ellos, el honor podía desaparecer. Si las reglas lo prohibían, entonces las reglas estaban equivocadas. Y poco a poco, su visión del mundo comenzó a girar alrededor de una sola verdad. La lealtad personal era más importante que cualquier ley. Jaime había crecido escuchando historias sobre caballeros perfectos. Hombres como Sir Arthur Dayne, la legendaria espada del amanecer. Caballeros que representaban el ideal más puro. Pero con los años, Jaime empezó a ver algo diferente. Muchos caballeros hablaban de honor, pero servían a reyes crueles. Otros defendían la justicia, pero ignoraban el sufrimiento de los débiles. Algunos juraban proteger a las damas, pero cerraban los ojos ante la violencia de los poderosos. Y entonces Jaime comenzó a hacerse una pregunta silenciosa. ¿De qué sirve el honor si nadie lo entiende? Mientras su reputación moral se deterioraba, su reputación como espadachín crecía. En los campos de batalla y en los patios de entrenamiento, Jaime era considerado uno de los mejores guerreros de Poniente. Su espada era rápida, precisa, elegante. Muchos decían que era el espadachín más talentoso de su generación. Incluso entre los veteranos de guerra. Su cabello dorado y su armadura brillante lo hacían parecer salido de una canción heroica. Pero detrás de esa imagen había un hombre cansado de las expectativas. Un hombre que ya no creía en los cuentos de caballería. Entre todas las personas de su familia, había una que Jaime trataba de forma distinta. Su hermano menor, Tyrion Lannister. Mientras muchos despreciaban a Tyrion por su apariencia, Jaime veía algo más. Inteligencia. Ingenio. Un espíritu resistente.
quizá porque ambos compartían algo en común. Los dos eran juzgados antes de ser comprendidos. Los dos vivían bajo la sombra del poderoso Tywin Lannister. Y aunque Jaime rara vez hablaba de emociones, su afecto por Tyrion era sincero. Tal vez porque Tyrion era el único que parecía ver más allá del apodo de Matarreyes. Con el paso de los años, Jaime aprendió a usar su reputación como una armadura. Si el mundo pensaba que era arrogante, entonces actuaría como tal. Si lo llamaban villano, sonreiría como uno. La máscara era más fácil que la explicación, más simple que la verdad. Y así, el caballero que una vez soñó con honor se convirtió en algo diferente. Un hombre que fingía no creer en nada. Un hombre que escondía su conciencia detrás del sarcasmo. Un hombre que prefería ser odiado antes que incomprendido. Pero el destino de Jaime Lannister aún no estaba escrito. Porque los grandes cambios en la vida de los hombres no llegan en los salones del poder. Llegan en los momentos de pérdida. En las derrotas inesperadas. En los encuentros con personas que obligan a un hombre a mirarse a sí mismo. Y muy pronto, en las tierras frías del norte, Jaime conocería a alguien que transformaría su visión del mundo. Una mujer guerrera. Una mujer que creía en el honor con una pureza que él había olvidado. Su nombre era Brienne de Tarth. Y sin saberlo, ella comenzaría a cambiar al hombre que todo el mundo creía conocer. En la vida de algunos hombres llega un momento en el que la armadura deja de ser suficiente. No importa cuán fuerte sea el acero. No importa cuán rápido sea el brazo que empuña la espada. Porque hay batallas que no se libran contra enemigos externos, sino contra uno mismo. Para Jaime Lannister, ese momento llegó en medio de la guerra. Una guerra que dividiría a los 7 reinos. Una guerra donde los lobos del norte se alzarían contra los leones del oeste. Una guerra que el mundo recordaría como la Guerra de los 5 Reyes. Todo comenzó con una muerte. La muerte del rey Robert Baratheon. Tras su fallecimiento, el trono de hierro pasó a manos de un joven príncipe cuyo carácter cruel comenzaría a sembrar temor en el reino. Joffrey Baratheon. Pero en el norte, la situación era diferente. El honorable señor de Invernalia, Eddard Stark, había descubierto un secreto peligroso. Un secreto que podía derrumbar toda la dinastía. Y antes de que pudiera actuar, fue ejecutado. Su muerte encendió el norte como una tormenta de invierno. Su hijo, Robb Stark, levantó los estandartes del lobo guardia. Y los ejércitos comenzaron a marchar. Jaime Lannister entró en la guerra como siempre lo hacía. Con confianza absoluta. Sus soldados lo admiraban. Sus enemigos lo temían. En el campo de batalla, Jaime era una tormenta dorada. Su espada se movía con una precisión casi artística. Los hombres caían a su alrededor como hojas en otoño. Durante años había sido considerado el mejor espadachín del reino. Y en la guerra, parecía demostrarlo una vez más. Pero incluso los guerreros más brillantes pueden ser sorprendidos. En una campaña audaz, las fuerzas del norte lograron algo que parecía imposible. El ejército de Robb Stark derrotó a los Lannister en varias batallas rápidas y estratégicas. Y en uno de esos enfrentamientos, el destino giró de forma inesperada. Jaime Lannister fue capturado. El hombre que muchos consideraban invencible terminó encadenado. El orgulloso caballero dorado se convirtió en prisionero. Lo llevaron ante el joven rey del norte. Y en ese momento, la historia cambió de dirección. Porque por primera vez en su vida adulta, Jaime no tenía una espada en la mano. Durante meses, Jaime permaneció cautivo en los campamentos del norte. Las cadenas no solo restringían su cuerpo, también su orgullo. Muchos soldados querían matarlo. Otros querían exhibirlo como trofeo de guerra. Pero Robb Stark decidió mantenerlo vivo. Era demasiado valioso como rehén. Durante ese tiempo, Jaime continuó usando su arma más afilada. Su lengua. Sus comentarios sarcásticos irritaban a los guardias. Su arrogancia parecía intacta.
Pero en realidad, algo dentro de él comenzaba a fracturarse. Porque por primera vez en muchos años, no tenía control sobre su destino. La oportunidad de escapar llegó de una forma inesperada. Catelyn Stark decidió liberarlo en secreto. Su esperanza era intercambiar a Jaime por sus hijas. Para escoltarlo, eligió a una guerrera poco común. Una mujer que había dedicado su vida al ideal de caballería. Su nombre era Brienne de Tarth. Alta, fuerte, silenciosa. Brienne representaba todo aquello en lo que Jaime había dejado de creer. Honor, lealtad, integridad. Y durante su viaje juntos, algo extraño comenzó a suceder. Jaime empezó a verla, no como una enemiga, sino como un espejo. Durante el camino, Jaime se burlaba constantemente de ella, de su fe en los juramentos, de su creencia en la caballería, de su ingenuidad. Pero Brienne nunca respondía con odio, solo con firmeza. Para ella, el honor no era un juego de palabras, era una forma de vivir. Y poco a poco, esa convicción comenzó a inquietar a Jaime, porque le recordaba al joven que alguna vez había sido. El muchacho que soñaba con ser un verdadero caballero, antes de convertirse en matarreyes. Pero el destino todavía tenía una prueba más cruel preparada. Durante su viaje, fueron capturados por mercenarios. Hombres brutales, violentos, sin códigos ni reglas. Y en un momento de cruel diversión, decidieron castigar al orgulloso caballero. Con una espada sucia, le cortaron la mano derecha. La mano con la que había luchado toda su vida. La mano que lo había convertido en leyenda. La mano que definía quién era. En un solo instante, todo desapareció. Cuando despertó después del tormento, Jaime sintió algo que nunca había sentido. Vacío. Un guerrero que no puede empuñar una espada es como un pájaro sin alas. Durante años, su identidad había estado ligada a su habilidad, a su fuerza, a su talento. Ahora todo eso había desaparecido. Y mientras viajaba débil y febril, comenzó a recordar cosas que había intentado olvidar. Los juramentos. La ciudad que salvó. El rey que mató. Y por primera vez, le contó la verdad a alguien. Le contó a Brienne de Tarth por qué había matado al rey loco. A Aerys II Targaryen. No por ambición. No por traición. Sino para salvar a Desembarco del Rey de ser destruida por fuego salvaje. Brienne escuchó. Y por primera vez en años, alguien lo comprendió. Aquel momento no lo convirtió en un héroe, ni borró su pasado. Pero sí encendió algo que llevaba mucho tiempo dormido. La posibilidad de redención. Porque a veces los hombres necesitan perderlo todo para descubrir quiénes son realmente. Y para Jaime Lannister, el hombre que había perdido su espada, acababa de comenzar el viaje más difícil de todos. El viaje hacia sí mismo. Hay derrotas que ocurren en el campo de batalla. Otras suceden en silencio. En habitaciones oscuras. En los pensamientos de un hombre que se pregunta quién es realmente. Para Jaime Lannister, la verdadera derrota no fue ser capturado. Ni siquiera perder su mano. La verdadera derrota comenzó cuando regresó al lugar donde había pasado gran parte de su vida. La capital del reino. La ciudad donde había nacido su reputación. La ciudad donde lo llamaban Matarreyes. La ciudad de Desembarco del Rey. Cuando Jaime regresó a la capital, la gente apenas reconocía al hombre que caminaba por los pasillos del castillo. Antes había sido un guerrero brillante. Ahora era un caballero mutilado. La capa blanca de la Guardia Real todavía descansaba sobre sus hombros. Pero debajo de ella, ya no estaba el espadachín que todos temían. Los murmullos comenzaron a crecer en los corredores del palacio. Algunos lo miraban con lástima. Otros con desprecio. Para muchos, el gran león dorado había sido finalmente humillado. Pero la verdadera batalla aún no había comenzado.
Uno de los primeros encuentros de Jaime fue con su padre, Tywin Lannister. Tywin era un hombre que respetaba la fuerza, la disciplina, el poder. Y ahora miraba a su hijo con una mezcla de cálculo y decepción silenciosa. Para Tywin, el destino de Jaime siempre había sido gobernar, convertirse en señor de Casterly Rock. Pero ahora, ese futuro parecía más lejano. Un guerrero sin espada no encajaba en los planes del gran estratega Lannister. Tywin le ofreció una salida: renunciar a la Guardia Real, volver al oeste, reclamar su herencia. Pero Jaime sorprendió a todos. Rechazó la oferta. Por primera vez en su vida, decidió seguir su propio camino. Tal vez el momento más doloroso de su regreso fue reencontrarse con su hermana. Su amor. Su obsesión. Cersei Lannister. Durante años, Jaime había vivido para ella. Había luchado por ella. Había ignorado las reglas del mundo por ella. Pero algo había cambiado. Cersei ya no veía al guerrero invencible. Veía a un hombre incompleto. Y poco a poco, la relación que una vez había sido fuego comenzó a enfriarse. Las conversaciones se volvieron tensas. Las miradas más frías. El vínculo que había definido la vida de Jaime empezó a desmoronarse. Sin su mano derecha, Jaime tuvo que enfrentarse a una realidad humillante. No podía luchar como antes. Ni siquiera podía sostener una espada correctamente. El hombre que había sido considerado uno de los mejores espadachines del reino ahora tenía que aprender a usar la mano izquierda. Los entrenamientos eran frustrantes, torpes, dolorosos. Los movimientos que antes eran naturales ahora parecían imposibles. Pero Jaime continuó intentándolo. No por orgullo, sino por algo nuevo que comenzaba a crecer en su interior. Determinación. Mientras Jaime luchaba con su nueva realidad, la política del reino continuaba su curso. En los pasillos del poder, las intrigas nunca descansaban. El joven rey, Joffrey Baratheon, gobernaba con crueldad e imprevisibilidad. El Consejo Real estaba lleno de tensiones. Las alianzas cambiaban como el viento. Y en medio de todo eso, Jaime comenzó a observar el mundo con una nueva claridad. Antes había visto la política como un juego aburrido. Ahora comprendía su peso. Porque la espada no siempre era el arma más poderosa. A veces, lo era la paciencia. Durante esos días de incertidumbre, había una persona que regresaba constantemente a sus pensamientos. La mujer que lo había escoltado durante su cautiverio. La mujer que había escuchado su verdad. Brienne de Tarth. Ella representaba algo que Jaime había olvidado durante mucho tiempo. La posibilidad de ser honorable. De cumplir un juramento sin sí mismo. De vivir con integridad. En muchos sentidos, Brienne se había convertido en la conciencia que él creía haber perdido. Por primera vez en su vida adulta, Jaime empezó a reflexionar sobre su pasado. Recordó al joven que había sido. Al muchacho que admiraba a caballeros legendarios. Al chico que soñaba con proteger a los inocentes. Y comenzó a preguntarse si todavía era posible recuperar una parte de ese ideal. No el honor perfecto de las canciones. Pero sí algo más real. Más humano. Más sincero. La derrota había transformado a Jaime de una forma que nadie esperaba. Antes era impulsivo. Arrogante. Despreocupado. Ahora se volvía más reflexivo. Más silencioso. Más consciente de las consecuencias de sus actos. La pérdida de su mano había destruido al guerrero que el mundo conocía. Pero en ese vacío estaba naciendo algo nuevo. Un hombre que empezaba a buscar su propio camino. No el camino de su padre. No el camino de Cersei. Sino el suyo. La historia de Jaime Lannister siempre había sido una historia de contradicciones. Un caballero que rompió su juramento. Un villano que salvó una ciudad. Un guerrero temido que ahora debía reaprender a luchar. Pero en ese momento de su vida, la pregunta más importante ya no era quién había sido, sino quién podía llegar a ser.
Porque incluso en los corazones más marcados por el error, existe la posibilidad de redención. Y para el león dorado, ese camino apenas comenzaba. En los grandes relatos del mundo, los héroes suelen ser fáciles de reconocer. Son valientes, justos, admirados por todos. Los villanos, por su parte, también suelen ser claros, crueles, ambiciosos, oscuros. Pero hay hombres que no encajan en ninguno de esos extremos. Hombres que viven entre la luz y la sombra. Hombres cuya historia es demasiado humana para convertirse en una simple canción. Uno de esos hombres fue Jaime Lannister. El Caballero Dorado. El Matarreyes. El hombre que salvó una ciudad. Y fue odiado por ello. Después de perder su mano y regresar a desembarco del rey, Jaime comenzó a transformarse lentamente. No fue un cambio espectacular. No hubo discursos heroicos, ni proclamaciones públicas. Fue un cambio silencioso. Un cambio que se reflejaba en pequeñas decisiones, en gestos discretos, en la forma en que miraba el mundo. Antes, Jaime había vivido como si nada tuviera consecuencias. Ahora empezaba a entender que cada decisión dejaba una marca. Convertirse en un guerrero con la mano izquierda parecía una tarea imposible. Pero Jaime era un hombre obstinado. Cada día entrenaba. Cada día intentaba mejorar. Cada día enfrentaba la humillación de ser derrotado por hombres que antes habría vencido con facilidad. Pero ese proceso de aprendizaje también lo cambió. La arrogancia que lo había acompañado durante años comenzó a desaparecer. En su lugar surgió algo más raro entre los grandes nobles de Poniente: humildad. En medio de ese proceso de cambio, una figura seguía apareciendo en su memoria: Brienne de Tarth. La mujer que había visto su verdad. La mujer que había escuchado la historia de Larry Stu Targaryen y comprendido el peso de su decisión. Brienne representaba algo que Jaime había perdido durante muchos años: la fe en el honor. No el honor vacío de las canciones, sino el honor real, el que se demuestra con acciones. Gracias a ella, Jaime comenzó a pensar que tal vez todavía era posible ser un verdadero caballero. Con el paso del tiempo, los grandes conflictos del reino continuaron. Las guerras cambiaban el mapa político. Las alianzas nacían y morían. Los reyes subían al trono y caían. Pero en medio de ese caos, Jaime empezó a distanciarse de la persona que había sido. Incluso su relación con Cersei Lannister comenzó a cambiar. Durante años había sido el centro de su vida. Pero ahora Jaime empezaba a ver el mundo más allá de ella. A comprender que el amor ciego también puede convertirse en una cadena. Las generaciones futuras rara vez conocen toda la verdad. Las historias se simplifican. Los hechos se convierten en símbolos. Y así, el nombre de Jaime Lannister continuó siendo recordado con su apodo más famoso: Matarreyes. Para muchos, siempre sería el caballero que rompió su juramento. Pero algunos comenzaron a ver algo más. Un hombre que había tomado una decisión imposible. Un hombre que eligió salvar miles de vidas a costa de su reputación. Un hombre que cargó con ese peso durante toda su vida. Tal vez por eso Jaime se convirtió en uno de los personajes más complejos de la historia de Poniente. Porque no era perfecto, ni puro, ni completamente corrupto. Era humano. Un hombre capaz de crueldad y compasión. De orgullo y sacrificio. De errores terribles y actos de valentía. Y esa complejidad lo convirtió en una figura inolvidable dentro del mundo de Game of Thrones. Con el tiempo, Jaime empezó a tomar decisiones diferentes. Intentó cumplir promesas. Intentó actuar con justicia. Intentó ser el caballero que alguna vez había querido ser. No siempre lo logró. Porque los caminos de la redención rara vez son rectos. Pero cada paso que daba mostraba algo nuevo. El león dorado ya no luchaba solo por orgullo. Luchaba por significado. Cuando los bardos cantan sobre los grandes personajes de la historia, suelen elegir versiones simples.
Pero la verdadera historia de Jaime Lannister no es simple. Es una historia sobre identidad, sobre errores, sobre crecimiento, sobre cómo un hombre puede cambiar incluso después de haber cometido actos terribles. Y tal vez, en el fondo, esa sea la razón por la que su historia sigue fascinando a tantos. Porque todos los seres humanos, en algún momento, se enfrentan a la misma pregunta. ¿Somos definidos por nuestros errores? ¿O por lo que hacemos después de ellos? Al final, el legado de Jaime Lannister no se encuentra únicamente en batallas o títulos. Se encuentra en su transformación. En el viaje de un hombre que comenzó creyéndose invencible. Que cayó más profundo de lo que imaginaba. Y que, poco a poco, comenzó a reconstruirse. No como el héroe de las canciones, sino como algo más real. Un hombre que intentó ser mejor. Desde muy joven, Jaime fue considerado uno de los guerreros más talentosos de su generación. Muchos maestros de armas afirmaban que tenía un talento natural casi imposible de enseñar. Su estilo era rápido, elegante y preciso. Incluso algunos veteranos aseguraban que, antes de perder su mano, Jaime podía competir con algunos de los caballeros más legendarios de la historia. Entre ellos el famoso Sir Arthur Dayne, conocido como la Espada del Amanecer. En los relatos de A Song of Ice and Fire, varios personajes mencionan que Jaime en su mejor momento era uno de los mejores espadachines vivos. Uno de los hechos más sorprendentes de su historia es la edad a la que fue nombrado caballero de la Guardia Real. Jaime tenía apenas 15 años cuando fue elegido para vestir la capa blanca. Eso lo convirtió en uno de los miembros más jóvenes en la historia de la orden. Para muchos parecía una señal de grandeza. Pero también fue el momento en el que perdió su derecho a heredar Casterly Rock, lo que enfureció profundamente a su padre, Tywin Lannister. El apodo Kingslayer, Matarreyes, se convirtió en una de las palabras más repetidas en Poniente. Pero lo irónico es que muchos de los que lo pronunciaban nunca conocieron la verdad completa. Jaime mató al rey Aerys II Targaryen para evitar que destruyera desembarco del rey con fuego salvaje. Miles de vidas fueron salvadas gracias a ese acto. Pero la historia prefirió recordar la traición y olvidar el sacrificio. A diferencia de muchos miembros de su familia, Jaime siempre mostró afecto por su hermano, Tyrion Lannister. Mientras otros lo despreciaban por su apariencia, Jaime lo trataba con respeto y cariño. De hecho, en varios momentos de la historia, Tyrion reconoce que Jaime fue una de las pocas personas que lo defendieron durante su infancia. Esa relación fraternal se convirtió en uno de los vínculos más humanos dentro de la poderosa casa Lannister. El símbolo de la familia Lannister es el león dorado. Un animal asociado con poder, orgullo y realeza. Gracias por escucharnos. No olvides suscribirte para más historias. Y comenta, ¿con cuál personaje te gustaría soñar? Lindos sueños.